Bienvenidos a Cuidarte, bienvenidas al podcast de Cuidarte, donde hoy vamos a hablar, para mí con una invitada de lujo, todos lo son, pero es verdad que cuando yo soy además seguidora, cuando yo aprendo de los interlocutores que ven aquí, pues para mí es como poner la casa de punta en blanco, porque recibimos a alguien que para mí es muy especial. Ella es Irene López Asor, es psicóloga, máster en psicología del deporte, pero además con una trayectoria muy amplia y además sobre todo es una gran comunicadora, o sea que tiene esa doble faceta y ella ejerce esta labor de comunicación en diferentes medios. Ella es podcaster, Un ratito con Irene, es un podcast que si no conocéis os recomiendo. También tiene, pero ahora está más centrado, yo creo, más en TikTok, pero la podéis encontrar en YouTube. Y aquí, justamente en TikTok, que es una red social que a mí me gusta mucho, la verdad, hablaremos también sobre ello, ella realiza una labor de divulgación impresionante, porque ayuda a que aprendamos y sepamos más sobre nuestra mente, sobre los demás, sobre cómo interpretar diferentes formas de aprender, diferentes formas de pensar. De hecho, eso es lo que vamos a hablar hoy aquí, aparte del bienestar y de la salud emocional. A mí me gustaría que Irene nos hablase de la neurodiversidad, que es algo que cada vez oímos más y nos vamos abriendo a esa otra forma de entender al otro. Así que bueno, Irene, bienvenida y mil gracias por estar aquí en Cuidarte. Bienvenida, bien hallada. Ya es que me pongo nerviosa, me dices cosas tan bonitas que yo ya empiezo a hacer paja. Mi modo comunicadora se bloquea con las cosas bonitas. Pero bueno, esto es parte Pues de, como bien dices, de la neurodivergencia. Pues nada, eso es, bueno, tu presentación, la presentación que te hago yo, pero tú misma seguro que tu historia, tu trayectoria, porque tú has tocado todos los temas y en tu No, deja, podcast ya me no ha faltado nada. y en tus canales, pues podemos escucharte hablar de muchos temas, además de relevancia, porque vemos ese vínculo entre la psicología, el conocimiento de nuestra mente y nuestro comportamiento, pero siempre relacionado con el bienestar, con estar nosotros bien, con atrevernos a indagar, a ver qué es lo que hay detrás de esos comportamientos, de esas situaciones. Y últimamente te escuchamos más hablar de neurodivergencia y me gustaría saber cuál ha sido este recorrido tuyo para hoy tener esta labor que es tan útil, tan imprescindible para los afectados, para las personas Sí, que sí, porque vamos. además hay muy poca gente, perdón, que te, ¿sabes? El Sí, chatarreo de buena TDAH, que es una. Pero tranquilos, oyentes, que ya me calmo un momentito y yo cuento un poco la trayectoria. Bueno, primero decir que una es vieja, que yo siempre digo, sé tanto porque una es vieja, ya con casi 54 años y una vida muy vivida, pues ya pues la información es poder. Y es verdad que hay mucha carambola en mi vida, es pura carambola y bueno, pues estas cosas que te dicen de estar en el momento exacto, el lugar concreto y de carambola, pues es lo que me ha posicionado en tener una sabiduría, pues quizás, no te, pues, bueno, pues sí, excepcional, porque hay muy poca gente que tenga la formación que yo tengo. Y repito que es de carambola y ahora hago un poco el recorrido histórico. Entonces, un poco mi vida resumida voy a intentar con este bonito TDAH, porque yo soy TDAH, pero diagnosticada muy tardíamente. De hecho, hace, pues nada, muy poco, cuando empecé con los podcasts. O sea, que me hice amiga de una seguidora, porque yo vinculo con todo hijo vecino. Y entonces ella es psiquiatra y me decía, pero si tú eres TDAH es atencional. Y yo decía, pues primera noticia que tenía, y yo tengo 3 hijos. Y os puedo asegurar que ni me había dado cuenta, porque claro, al vivirlo en casa, tú no eres consciente que tus hijos también tienen un TDAH. Y ahí, que luego lo hablaremos, si en el colegio tampoco te dicen, pues oye, tu hija tiene un TDAH, que ojalá me hubieran diagnosticado a mis hijos cuando correspondía. Ya he dicho a mis 3 hijos, cuidado con mis nietos, porque los voy a dar rectos como una vela, o sea, esto no se me va a pasar. Entonces, claro, para ti es un comportamiento normal, te relacionas normal, tienes un código neurodivergente. Entonces, ¿cuál es un poco este histórico? Pues que vengo de unos padres neurodivergentes. Mi padre, pues una genialidad. Mi señor padre, pues que a día de hoy yo puedo decir, claro, mi padre era una altísima capacidad, genial, literal genial, con un espectro autista muy camuflado, porque la alta capacidad camufla mucho el espectro autista. Entonces, por histórico, antiguamente, hace unos años, sería el aspergeriano, o sea, el síndrome de Asperger, pero eso limitaba mucho a que el Asperger era, ok, tiene un interés restringido muy concreto, pero el resto patina en todos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ha evolucionado en esta neurodivergencia? Que tanto en altas capacidades que el autista, que tenía altas capacidades en otras áreas, no solo en un interés restringido, pues camuflaba a lo que viene a ser el masking de toda la vida de Dios.
Pues bueno, pues si los hombres camuflan, ya ni te cuento las mujeres. O sea, si el hombre camuflaba, la mujer se lleva vamos, el combo completo, porque ya socialmente encima te enseñan a, niña, tú tienes que estar sentadita, niña, no se te ocurra moverte. Entonces yo siempre digo a toda la gente de TikTok, ¿por qué antes no se descubría? Porque te pegaron un guantazo y vamos, te iba recta como una vela, que se te ocurriera moverte la silla. ¿Vale? Entonces, claro, pues conductas típicas infantiles, pues yo de pequeña, pues yo tengo recuerdos de ser muy pequeña, pues con un añito. Esto no es normal. Es decir, un cerebro. Cuando hablo de normalidad, hablo de la curva normal, ¿vale? De un CI, de un cociente intelectual, una capacidad cognitiva normal y corriente que va entre 90, aprox, y 100, 110. Ahí no hace falta más. No querráis más porque no merece la pena. Pues un poco más, 120. Pero cuando ya pasamos al 130, y esto ya hay muchos estudios, pero para hacer el cuento corto, a partir de 130 ya sería alta capacidad. Y yo de pequeña, me hicieron las pruebas, ni me acordaba de esto hasta hace 4 años. O sea, yo todo esto lo he recordado ahora. Digo, hostia, si yo tenía 135, ni me acordaba, no era ni consciente. Pero sí que si yo tiro de memoria, yo tengo los recuerdos de cuando tenía un año, yo perfectamente me acuerdo por qué tengo miedo a los perros y que a día de hoy yo puedo perder el miedo a un perro. Tú tienes un perro, Marta, y yo me voy a tu casa encantada. Pero eh, el ataque de los perros cuando yo tenía 3 años, que era una manada pobre que ellos tenían al campo, la fijación en un cerebro neurodivergente es como si te lo pegaran, vamos, ¿cómo te diría yo? Con pegamento y medio doble glute de superglue, de que no lo, o sea, con eso no lo puedes quitar porque se fija. Este es el problema. O sea, esta es la raíz. Entonces tú vas armando tu personalidad y tu vida, pues en mi caso, pues imagínate, pues una niña TDAHera con esa verborrea, con un culo inquieto, claro, mi madre no ganaba para disgustos y yo solo corría de una para otra. Los ositos en el zoo, pues ahí va Irene y vamos a tener miedo porque el neurodivergente, tanto, sobre todo eso, el medio TDAH, no tenemos miedo. Pero no es que no tengamos miedo, es que la corteza prefrontal hay una pequeña, es más cortita, es entre un 3 y un 5% menos que si lo comparo con un cerebro que no es neurodivergente, ¿vale? Y eso hace la impulsividad, el que parezca que no tengas miedo, entonces tú vas como Juan sin miedo, o la niña con 7 años, pues yo veía un perro y a mí me daba igual los coches, me daba igual que me atropellaran. En ningún momento se me ocurre pensar que me van a atropellar ni que me voy a morir. Vas al zoo, pues tú vas a ver a los osos y te asomas y no piensas en tu cerebro que tu cabeza puede pensar más porque es una O niña sea, y déjame que te vas a interrumpa caer. aquí una cosa que yo creo que es muy interesante lo que estás contando para que los oyentes tengan también esa perspectiva. Uy, que han salido aquí unos. ¿Qué he Ay, hecho? sí, yo digo, mira, con ¿Qué fantasía. cosa? Acaba de Madre mía. salir como unos fuegos artificiales que Debe digo, ser que es algo bueno, muy es importante muy lo que voy a interesante. decir. Sí, sí, Unos sí. rayos que han Sí, salido unos rayos de luz. en la cámara. Pues eso, una pausa con rayos para poner aquí un punto de atención. Entonces, estamos hablando de unas circunstancias, de unas características que tienen un correlato o una base fisiológica. Es decir, no solamente estamos hablando de Efectivamente, un comportamiento o de una tendencia, exacto. sino que hay algo en nuestro cerebro detectable que se No, podrá no, hay un observar. trastorno de desarrollo. Es decir, Vale. tienes un trastorno de desarrollo. Es decir, no te Ujú. pasa nada. La niña es vaga. No, cariño, la niña no es vaga. La niña tiene un TDAH, es decir, tiene un trastorno del neurodesarrollo. El trastorno del desarrollo hay dos principales: déficit de atención, o sea, el TDAHero, y el mundo trastorno del espectro autista. Los dos son trastornos del neurodesarrollo con una base de heredabilidad del 80%, altísima, ¿vale? Entonces, si tú eres TDAH, tu padre o tu madre tira para atrás. Alta capacidad, 3/4 de lo mismo, ¿vale? Son Ujú. factores hereditarios en un porcentaje del 80% según los estudios, que aquí ya, claro, como todo el mundo se está poniendo a estudiar y no hay recorrido, pues estamos todavía un poquito en pañales. Entonces, ¿por qué es importante saber qué es neurológico? ¿Qué es del neurodesarrollo? Porque yo no elegí tener menos corteza prefrontal. Yo no elegí tener un tetrus un 5% menos de ganglios basales. Yo no elegí tener menos riegos sanguíneos en el lado occipital. Yo no lo elegí. Yo a mí me parieron así y así mis hijos también llevaron esta bonita herencia, ¿vale? Entonces, aunque yo quiera, no puedo. Entonces, cuando tenemos a los niños, que es lo que digo de los padres que están desesperados, es que el niño es muy vago, esto es un clásico, ¿eh? Y tú dices, no, es que no me puedo levantar, y es literal, ¿vale? Entonces, la literalidad eh, parte de una cuestión bioquímica. Y aquí está la dificultad, que si tú
crees que todo esto es comportamental o que es de tus padres, tu madre, los traumas de la infancia, bla, 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 bla. Yo a mis pacientes me les digo, mira, chica, tienes alta capacidad, te da igual haber tenido unos padres millonarios o unos padres pobres, te da igual, te da igual, tienes un TDAH, te lo vas a comer igual con patatas, tienes un TEA igual, nos da igual. O sea, ahora, hombre, pues ayuda a tener un entorno cuidadito, ¿vale? Porque nuestros cerebros ya partimos, y esto es lo más importante, si yo quiero dejar siempre claro en divulgación y en TikTok y en todo, que me repito como el ajo, es, por Dios, nacemos con la función ejecutiva desorganizada, es decir, nuestro cerebro ya está estresado nada más nacer. ¿Qué significa función ejecutiva desorganizada? Que la percepción es diferente, la atención es diferente y por lo tanto la memoria es diferente. Cómo atiendo el mundo, cómo percibo el mundo y cómo integro la información del mundo. Por lo tanto, ¿me voy a poder mover los mismos códigos que el resto de los mortales? No. ¿Es porque yo no le eche ganas? No, cariño. Es porque tu función ejecutiva parte de la desorganización. Entonces, si yo ya tengo un cerebro estresado, ¿qué ocurre si ocurren eventos estresores reales? Mamá se ha enfadado porque no era ordenado la habitación. Me he enfadado con mi hermana. Mi padre llega tarde y veo que le echo mucho de menos en una literalidad. Porque nosotros es echo de menos. No, no hay más. Tú me dices, hay que comer, hay que comer. No hay más. No hay, ¿qué te gusta comer? ¿Qué? No, no, o sea, somos cuadrados, ¿vale? Por eso siempre digo un cerebro cuadrado, un cerebro redondo, para un poco visualmente que la gente pueda entender la gran diferencia en que luego todos somos iguales y todos aportamos, obviamente, pero que el mundo, los códigos son redondos, no son cuadrados. Entonces, cuando tú empiezas en la niñez, ya naces con la función ejecutiva desorganizada. Ya tu cerebro está desorganizado y ya está estresado. Por lo tanto, que tengas ansiedad, pues tienes todas las papeletas. De hecho, TDAH es, vamos, yo no he visto todavía ningún TDAH que no tenga la ansiedad de nacimiento disparada. Es una característica de TDAH, aunque seas desatencionado. ¿Vas al cole? Pues ¿qué vas a hacer en el cole? ¿Tú vas a atender al buen señor o una buena señora que te enseña? No, porque tú no puedes atender. ¿Por qué? Porque tu memoria de trabajo está afectada. ¿Qué significa la memoria de trabajo? La memoria de trabajo que usamos para el momento, para el día a día. O sea, pues cuando escribes, cuando te lavas los dientes, cuando esa falla. Entonces, esto es lo típico de se me olvidan las cosas o voy a la cocina, no sé qué tenía que coger, se me ha olvidado. Pues yo venía a la cocina. O esto, por ejemplo, mis hijas se dejan los móviles dentro de la nevera. O sea, aquí tenemos un caos y es como mi móvil, mi móvil, mi móvil. Y yo siempre le digo, mira la nevera. ¿Por qué? Porque ya 4 veces van que se las han dejado en la nevera, ya me las conozco. O, por ejemplo, de estar hablando por el teléfono en la mano contigo y yo decirte, hasta que no sé dónde está el teléfono y decirme, ya, que estás hablando conmigo. Y mi teléfono está en la mano, pero mi memoria de trabajo no lo está registrando. Este es el fallo. Entonces, si yo estoy en un colegio, pues tú me dirás, las matemáticas no, ciencias no, o sea, cualquier cosa que tú me expliques, no me voy a enterar a la primera, porque mi cerebro, la memoria de trabajo, lo va a olvidar. No tengo, o sea, no es que no tengo memoria de trabajo, obviamente, pero el esfuerzo cognitivo, el recurso cognitivo en un cerebro estresado, recordemos, esto no se puede olvidar nunca, va a hacer que yo colapse. Ese colapso va a hacer que yo cuando llegue a mi casa, teniendo 7, 8, 9, 10 años, y de adulto igual, llegue y no me pueda poner a estudiar. Me tumbe en el sillón. Me ponga con la tablet o en nuestra época nos poníamos con la televisión a ver típicas tan largas. No puedes estudiar porque está tu cerebro colapsado. Es así. Entonces, tu cerebro hace que estés tumbado. A día de hoy, jovenzuelos, o a día de hoy, coges la tablet, coges el móvil. ¿Por qué? Porque el móvil te sube la dopamina. La dopamina se ha ido a mejor vida. Entonces, la dopamina está más bajita y necesito algo, pero tú no eres consciente de todo el proceso. O sea, tú solo coges y ves que tu hijo, que tiene que estudiar, está tirado en el sillón con un móvil y a ti te da un infarto. Porque Y tienes eso es lo que exámenes. a veces los padres se asustan, teniendo así Claro. pues, la perspectiva cuando tienes ese primer encuentro con los profesionales y empiezas a leer o empiezas a ver, o empiezas a informarte de este mundo. Y una de las cosas que yo he visto que afecta a algunos padres es cuando anticipan, ¿no? Tienen a lo mejor un niño de 8 años, de 7 años, y empiezan a ver todos los peligros o riesgos que tiene su hijo, ¿no? Es decir, pues de adultos pueden ser más tendentes a caer en una adicción o pueden tienen menos autocontrol, entonces empiezan a asustar.
La perspectiva es detectando y reconociendo todos estos factores que van en la persona, que efectivamente no tiene elección. El objetivo que es diseñar estrategias para que esta persona sea Claro, plenamente claro, pero funcional. es que sí, si funciona, fíjate, yo siempre os digo, a ver, yo lo he conseguido, majos, con una dislexia del copón, con un TDAH del copón, la literalidad del copón. Si yo lo he conseguido, vosotros también, así que no hay discusión. Ahora, que los padres lo acepten es muy difícil. ¿Por qué? Porque los padres se lo veían con otros padres y tú cuando como que ves que tu hijo está tirado en el sofá, entonces aunque la psicóloga te diga que tiene un TDAH, pues a ti te va a importar tres. Si yo te digo, es que es TEA y le tienes que ir dirigiendo, porque si no le va a dar un tabardillo, porque el espectro autista se altera mucho más, es decir, tiene mucho más riesgo cuando le sube la ansiedad, porque no es una ansiedad normal de como cuando estás nervioso, ¿vale? O sea, nuestra ansiedad es totalmente diferente, es como mucho más fisiológica, es más intranquilidad, es más la incertidumbre, y un TEA que está en rígido, un espectro autista, colapsa. Pero colapsa es literal, colapsa. Un niño con espectro autista que colapse, una crisis es muy llamativa, es una descompensación para su cerebro muy, muy grande y los padres tienen que saber contenerlo. ¿Qué ocurre? Que si tú tienes un diagnóstico TEA claro, no pasa nada porque ya te enseñan, sobre todo en autismo, van más dirigidos. Ahora, como el niño sea una alta capacidad, que te esté trampeando, que pase desapercibido porque copie exactamente todo lo que hacen los de su alrededor y tú no te enteres no es que te tome el pelo, pero él o ella es literal y entonces ¿qué hay que hacer? Decir buenos días, pues yo digo buenos días, ¿qué hay que hacer? Sonrío, yo sonrío, ¿qué hay que hacer? Entonces son muy difíciles de detectar, muy difíciles, ahí está la dificultad, claro, pero la estructura cognitiva es la misma, o sea, tienes el mismo fallo siendo muy evidente o poco evidente, me da igual, ¿vale? Va a ser sota, caballo y rey. ¿Qué es lo que ocurre? Que aceptar en un núcleo social padres que se van con sus amigos y tienen más hijos, incluso adultos, pues, en pareja, es como, mira, estoy en tu TDAH está el moño, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué es lo que tenemos que saber? Pues cosas básicas que son, memoria de trabajo le va a fallar, entonces, por favor, le puedes poner, en primera fila, obligatorio, porque se te va a ir la atención. Dos, podemos explorar si tiene una bonita dislexia, que en muchos casos, a alta capacidad, va muy de la mano con la dislexia. Porque hay malos diagnósticos, que entonces creo que se me olvide este concepto. Muchos TDAH diagnosticados a día de hoy no tienen TDAH, lo que tienen es dislexia. Y son alta capacidad con dislexia. Entonces, cuando evalúas, tienes que saber que el TDAH tiene unas características cognitivas, neurológicas de TDAH. El espectro autista tiene unas características cognitivas de espectro autista. Y la alta capacidad, pues tiene las suyas, más comparte las del TEA y las del TDAH. Ahí la dificultad, que como tengas el combo o tengas sintomatología de uno y la otro, pues vamos un poco perdidos. ¿Qué es lo que hay que enseñar? Bases neurológicas. Fin de la película. Estrategias. Estructura, estructura, estructura. Los que vienen de podcast míos ya saben que en Quinto Irene ya estamos en estructura. No te queda otra. Me da igual que estés motivado. Olvídate la motivación. No hay motivación en tu vida. Olvídate. No, no. O sea, esta cosa de es que yo quiero estar motivado. No, es que lo tienes que hacer. Es obligatorio. Es como comer. Me Pues da justo, igual que justo te estés iba, te iba a motivado. preguntar por la motivación porque tenía yo entendido, a lo mejor ahora tú me aclaras si no es así, yo tenía entendido que buscando a lo mejor esa parte positiva, ¿no? De decir, bueno, pues cuando tengo déficit de atención, realmente Mm, a lo mejor no es que no tenga esa capacidad, sino que tengo tantos focos que no sé dirigirlos, ¿no? Por mm, entenderlo así práctico. Y muchas veces cuando encuentras el hilo, no decir, pues esta mm, persona, este niño que tiene TDAH, de repente encuentra algo que le apasiona en un momento donde a mm. lo mejor ese estrés no es tan alto y encuentras ese hiperfoco donde el niño de repente, ¡boom!, florece. Entonces yo pensaba que la motivación era importante, pero claro, según lo que estás contando, No, y no, hablando y en esto te lo. lenguaje Claro, adolescente es muy random, ¿no? exacto, ¿Eso va a no, y ocurrir o eso. no va a ocurrir? No va a ocurrir. Además, el hiperfoco dura 4 días, 4 horas, fin. Mm. No, ahora. Y yo aquí te lo enruto un poco con mi histórico de cuéntame tu historia. Yo desde los 10, vamos, a los 7 años, yo tenía la visión en mi cerebro, además era una visión que cortocircuitaba mucho porque pensaba, una niña hiperactiva, muy mona, rubita, ojos azules, era monada. Callada, pero callada no, moviéndome en la silla todo el santo día. Las monjas no hacían carrera conmigo. ¡Zurda!
moviéndome la silla con mi bonita escoliosis. O sea, un culo inquieto. Entonces a mí es que, claro, o ibas recta o te cruzaban la cara. Es que no había otra. Yo a los 7 tenía una imagen mía en mi cerebro como de mucha fama. Y en mi cerebro era, no puedo tener esta imagen porque no es coherente, con 7 años, no es coherente con lo que me están diciendo aquí. Y yo tengo el recuerdo perfectamente ubicado. Pero además te puedo decir, yo siempre he sido gordita. Ahora no, ahora soy delgada por la espalda. Pero siempre he sido por rellenita, desde pequeñita, por una niña así comestible, como decían las abuelas. ¿Sabes? Y yo en mi cerebro era, no voy a llegar nunca porque yo pues soy gordita. Y yo la imagen que tengo en mi cerebro es de una chica, una señora delgada. Bueno, pues es la imagen de ahora, ¿eh? Es la misma, es la imagen de ahora, con mis 53. Desde los 7. Tenía, y claro, en mi cerebro era, no puede ser porque esa señora que yo estoy viendo es delgada y yo soy gorda. Y al final estoy delgada por la espalda, porque yo me sigo sintiendo mis curvis, que las echo de menos. El caso, a los diez yo ya pasaba por Modesto de la Fuente, en esa radio Intercontinental Madrid, y yo con mis cascos, es que con el transistor blanco, todos los días, con esa famosa canción de felicitación, felicitación, felicitaciones. Bueno, es que sois de nuestra quinta y estabais en Madrid, que era Radio Intercontinental Madrid, son las 5 de la tarde. Y yo solo decía, yo voy a trabajar aquí, yo voy a trabajar aquí. No sé por qué, yo no tengo un histórico de familia ni de locución ni de periodistas. Ahora, con los años descubrí de mí de dónde me viene esta cosa. De mi querido bisabuelo, que este sí era un genio reconocido, que es el que era de su mujer Sofía Reguero, de Reina del Campo, y Agustín López, el ilustrador, era uno de los ilustradores más famosos que tenía España, más reconocidos. Ahora ya digo, vale, ya entiendo por qué me viene a mí esta. Claro, pues mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre comunicaban con el arte y yo comunico con la palabra. Pero desde los 10 años yo decía, estaré en la radio todos los días durante 3 años sin parar en ese Radio Intercontinental Madrid. Por supuesto, spoiler, ¿dónde fue la primera radio donde trabajé de manera aleatoria? Radio Intercontinental Madrid, de casualidad, o sea, de pura carambola. Entonces tú puedes decir, es que manifestados, vamos a lo holístico. No, yo creo que fue suerte, o sea, fue suerte o que se alinearon los astros, no sé, porque esa muchacha abrió el listín de páginas amarillas y dijo, es una psicóloga. Cinco Y psicólogas dijeron que tomando, no. y ahí la motivación que me comentabas que no tiene que ver, ¿es más No, importante la estructura? es O que sea, claro, entonces para mí era radio, 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 radio. Siguen pasando los años, como 13 una obsesión. años. Claro, intereses restringidos, ¿vale? Eso si yo lo pongo en lenguaje neurodivergente es intereses restringidos, porque acordaros que la alta capacidad comparte mucho del espectro autista. El espectro autista se caracteriza por una de las características es el interés restringido. ¿Cuál era mi interés restringido? La divulgación. Y sigue siendo a día de hoy. O sea, a mí me quieres divulgar y me matas. Me matas literal. Me matas. A mí me da igual, dame un TikTok, dame un podcast, dame lo que sea. Yo no puedo estar sin divulgar. Es parte de mi esencia, pero es parte de mi interés. Yo no soy feliz si no divulgo. Entonces, otros les dan por los trenes, otros les dan por los dinosaurios, los científicos, todos, todos. Yo qué sé, te pongo un ejemplo. Elon Musk. Elon Musk, ¿qué es lo que quiere en su vida? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Yo te voy a decir, porque es autista, que me encanta, me encanta. Es lo que quiere es ir a Marte. Oye, que si para ir a Marte me tengo que montar un pedazo fabricón, construir el Telsa, arriesgar, matarme a curra, pero yo quiero ir a Marte. Fin de la película. Él no Y quiere más entonces, en su vida. ¿cómo utilizamos eso para el niño que Claro, es hiperactivo pero tú o TEA? fíjate, Mm, claro, pero tú fíjate todo lo que está al mando para llegar a Marte. ujú. ¿Vale? Es decir, todo lo que pasa y su objetivo, ¿cuál es? Marte. ¿Cuál es mi objetivo? Radio y televisión. Y que radio y televisión, radio y televisión, radio y televisión. Entonces, un niño, esa claridad, para mí es un don. Así de claro. O es un interés restringido. Entonces, el niño con TEA lo tenemos más fácil porque va a empezar pues, a jugar con trenes. Y va a ser un experto en trenes. O va a empezar con la NASA. Todos son de la NASA. Pues tírale, ya lee para la NASA. No intentes que cambie de juegos. No, ¿vale? Porque siempre se intenta que haga otras cosas. Hombre, se tiene que adaptar al mundo. Sí, pero si tú, el niño ya tiene un interés restringido, leche, tira, tira, tira con ese interés y educa en base al interés restringido. Es decir, si mi interés restringido es la comunicación, pues yo me fui todo orientando, incluida la carrera, ¿eh?
porque no quería ser psicóloga. No quería la radio. ¿Qué quiero ser psicóloga? ¿Qué me ha llamado en esta guisa? No, pero mi padre me obligó, pero si no, yo no hago. No, yo no quería ser psicóloga, yo quería la radio y la televisión. Pero radio y un micro. No me des otra cosa. Ese interés restringido es el que a mí me motivó, pero no fue una motivación intrínseca de, yo me levanto happy. No, es que a mí me da igual levantarme happy, no happy, llorando, riendo, llorando, angustiada, no angustiada, porque mi meta nunca es tan larga, que esa es la gracia del interés restringido, que nunca se acaba. Nuevamente, en espectro autista y en alta capacidad, el interés restringido tiene que tener una profundidad lo suficientemente grande como para que te dé para una vida entera. Ir a Marte, pues te da para una vida entera. Ir a Marte o erradicar la polio, por lo mismo, el Bill Gates. Y Pues así te da para una vida contado, entera. eso puede ser un sostén para, por ejemplo, los padres que Claro, ven a su hijo que tiene este foco, para a partir claro, de ahí apoyar en eso, efectivamente. Entonces, tener pero como no un es respiro de apoyar, decir, bueno, veo a mi hijo exacto. totalmente perdido, aquí le veo centrado, puedo Ahí, utilizar eso, ¿no? efectivamente. Y no solo es yo apoyo, es yo construyo. Es que es diferente. No es yo apoyo a mi hijo, pobrecito. No. Yo Ujú. construyo tu vida en base a tu interés. Entonces, ¿cómo voy? No es apoyarte, venga, cariño, tú lo vas a conseguir. Mm. No queremos solo cariño porque nosotros somos literales. O sea, nosotros no entendemos la condescendencia, no entendemos la compasión, es que no la registramos. Entonces, a mí dame cosas prácticas. Entonces, yo te entiendo, cariño, no. Vamos a estudiar matemáticas con trenes. Vamos a estudiar lengua con. Esto es muy de Montessori, muy de aprendizaje cooperativo. Esto lo hacen fenomenal, pero si lo hacen bien, o sea, hay colegios que están muy especializados, que sería muy montessoriano, pero tienes que saber el interés restringido, ¿vale? ¿Qué ocurre con la educación? Y ahora resumo. La educación nuestra, la antigua, era muy buena. Por eso el TDAH no se veía. ¿Por qué salen tantos TDAH con alta capacidad ahora? Porque la educación de los años 70, tú ibas recto como una vela, no te podías mover. Era todo estructura, estructura, estructura. Fin. Ya. Y tú te lo tenías que saber. No era negociable. Cambia los modelos educativos para que el niño explore, el niño emocione, el niño haga introspección, bla, 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 bla. Entonces, al resto de los niños les va muy bien, a nosotros nos va muy mal. O sea, el modelo educativo actual, a un TDAH, un TEA y una alta capacidad, va mal no porque no exploremos, es porque necesitamos mucha disciplina. Yo siempre digo, tú, Serra, te molle. Yo sé, Pero cuando mucha escuchas disciplina con luego, amor, pero claro, con amor. pero cuando escuchas historias de los adultos que están diagnosticados ahora tardíamente, que hay bastantes, ¿no? Y prolifera el darse cuenta a través de diagnóstico de los hijos o de conocer algo más, muchos hablan de la parte emocional con cierto sufrimiento, ¿no? Porque ese Un masking o ese horror, adaptarse o esa un horror. disciplina tenía un coste. Entonces, cuando dices que era buena educación, entiendo que es en cuanto a los Claro, resultados o a que tú resultes no, funcional, pero y el porque coste emocional, no, el coste emocional en la educación no te va. El coste emocional te va con tus amigos, cariño mío. No. El coste emocional es porque tú por fin atiendes a matemáticas, por fin lo entiendes en tu cerebro porque vas recta como una vela y luego viene el patio del colegio. ah, Ahí está el problema, guapa. ujú, El infierno es el patio del colegio. El ujú, infierno es que tú no te estás enterando de por qué tus amigas no te llaman o porque tú no las entiendes o porque no te entienden. Y en tu cerebro está todo tan literal, tan cuadrado, que tú no entiendes por qué no te están entendiendo. Entonces te empiezas a montar una película. Entonces empiezas a decir, vale, ¿qué hay que hacer aquí para adaptarnos? Pero es el patio ujú, de colegio, no es la matemática, no es la lengua, no es la literatura. Lo que te hace sufrir es lo social. La clase es para estudiar, fin, para llegar a tus objetivos, por ser de la NASA, genial. Lo que te mata es a las 11 el recreo y tú dices, no quiero salir al recreo, no quiero ir al recreo, me quiero quedar en el aula estudiando o con la profesora, porque es mucho, el sufrimiento viene por lo social, no viene por ujú. el estudio. Entonces, cuando te dicen el colegio me hacía mucho sufrir, cariño, lo que te hacía sufrir, que si rascas un poco, lo que pasa es que nosotros como hablamos como en bloque, Ujú, te metemos todo en el mismo bloque. ujú, Entonces, en nuestro cerebro, sufrimiento es igual a colegio, porque lo tienes asociado. ¿Ok? ujú. Vale. Pero tú tienes que preguntar, vale, ok, pero ¿qué es lo que te hacía sufrir? Entonces tú vas a decir la dificultad. Pues obviamente tienes una dislexia
Pues la profesora de lengua, porque era un sufrimiento. ¿Por qué? Porque con una dislexia, pues anda que no te cuesta, pues te cuesta la vida. Porque mi profesora me decía que, Irene, enderézate. Pues la lengua. Niña, enderézate, deja de moverte en la silla. Y venga a subir la silla, venga a bajar la silla. Pero yo, esa señora, ahora, ¿qué te mataba? El patio de colegio. El patio es lo que te mataba, porque te daban roles que igual no te apetecía. No sabías expresarlo. Como no te entendían y te preguntaban, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tú a un adolescente no preguntes tanto por qué, porque no te lo va a decir, no te lo sabe decir, porque el componente verbal es muy alto y la integración de la información es diferente. Entonces hay que ser, el por qué es su abstracto. Entonces, si los padres tienen niños o sois adultos y tenéis parejas con TDAH, alta capacidad, con TEA, de verdad, las preguntas tienen que ser claras, concisas y literales. No mareemos. En parejas, es que no me has llamado. Cosas, es decir, vamos a ver, nosotros somos más relajados. No me haga, o sea, tú me dices que me llamas a las 2, me llamas a las 2, porque mi cerebro está programado, cuadrado de a las 2 me llama Pepe, de 2 a 2:10 he terminado la llamada, a las 2:10 me voy a comer, a las 2:30. Como tú a estos cerebros les quites toda esa composición del día a día, eso es un ataque de ansiedad. Ya está. Entonces, si tú me has dicho que me vas a llamar a las 2, cariño mío, y tú a las 2 no me llamas, yo no es que te monte un pollo, que te lo voy a montar, porque no me has llamado a las 2. Lo que hay en mi cabeza y no voy a saber expresar es que, o sea, yo te voy a verbalizar, es que no me has llamado a las 2. Y tú me vas a decir, hija, no pasa nada, pues te llamo a las 2:30 que estaba en el trabajo, en una reunión. Vale, esto cualquier persona lo entendería. Vale, y lo que yo te quiero expresar, que no te voy a expresar porque no tengo la capacidad, es 2 puntos. Quitarme toda la literalidad de mi día ha hecho que tenga un ataque de ansiedad, que el momento que lo ha detonado es el momento que tú a las 2 no me has llamado y ha descuadrado toda la agenda. Eso en un cerebro normal no pasa nada, en un cerebro neurodivergente es entrar en un caos porque recordemos que tenemos la función ejecutiva desorganizada. Entonces, en un cerebro ya desorganizado le estás metiendo más desorganización. En un cerebro organizado, si tú me cambias los planes, pues me puedo cabrear, puedo decir, tío, me puedes llamar a las 2, pero voy a flexibilizar, pero porque parto de una base organizada. Yo parto de una base desorganizada. Pero si tú me dices que me llamas a las 2, a las 2. Y si no, no me lo digas. ¿Qué ocurre? Que como el de al lado no tenga tu cerebro, va a pensar, bueno, pues está como todas. Chica, no, es que es literal, que estoy... y no nos escuchan. Luego dicen, ¿por qué no escuchamos? Es que, si yo te digo, me llamas a las 2, fenomenal. No me llamas a las 2, igual de fenomenal. No, es que se está haciendo la chula. No, me estoy haciendo la chula. Cojones, con perdón, no, ya está, es que no pasa, es que nuestro cerebro realmente no pasa nada. O sea, porque somos muy literales. Entonces yo prefiero que me digas, bueno, te voy a llamar y te digo, pues fenomenal. Y se me va a olvidar porque mi memoria de trabajo va a hacer que se me olvide. Y Y voy a perfectamente ir a otra cosa. Y esto en me da el- igual en niños, adultos Ujú. y... En el caso de las altas capacidades, porque yo, por ejemplo, otra cosa que observo, parece como que TDAH o TEA es algo que dificulta, o sea, algo que vemos como que resta, ¿no? Decir, bueno, pues tengo esta situación, ya de entrada se ve como, bueno, pues es algo, una dificultad con la que te vas a tener que enfrentar. Y sin embargo, oímos hablar de altas capacidades y nos suena bonito, ¿no? Porque nos suena como algo, un don. Mi hijo tiene un don, tiene altas capacidades. De hecho, una cosa, yo soy muy observadora del comportamiento humano, una de las cosas que he observado es como muchas veces se da junto, nos comentabas tú también, pues eso, unas altas capacidades con TEA, de madres hablarme de las altas capacidades de su hijo, pero no del TEA, cuando a lo mejor el TEA es mucho más evidente y tú tratas con ese niño y a lo mejor para facilitar o para ayudar o para comprender, que ahora es otra cosa que también te preguntaré sobre las etiquetas, si ayudan o no, a lo mejor pues ayudaría a conocer todo, pero ponen el énfasis, o pasa mucho con las abuelas, por ejemplo. Yo he escuchado a muchas abuelas, mi nieto tiene altas capacidades, sí, pero tu nieto solo tiene altas capacidades, es alguna otra cosa mezclada. ¿Qué le pasa entonces a las altas capacidades? Todo es bonito, son altas No, pues la capacidades alta para capacidad poder es una hacer más mierda. O cosas sea, y más no, yo rendimiento. soy la gran defensora de la alta capacidad. ¿Por qué? Porque ni siquiera estamos en el DSM-5, o sea, ni siquiera estamos en una etiquetita, o sea, no tenemos ni etiqueta. O sea, imagínate cómo estamos excluidos, o sea, ni etiqueta tenemos, porque la discapacidad intelectual tiene su etiqueta, el TDAH tiene su etiqueta, el TEA tiene su etiqueta. Ahora, la alta capacidad, pues como eres alta, pues te jodes, con perdón.
Ya está. Entonces, al punto que ni siquiera en un entorno científico tienes dónde agarrarte. O sea, es que es tan grave lo de las altas capacidades y más a día de hoy que ya se ha liado el combo, porque ahora ya diferenciamos entre alta capacidad y ser superdotado. Y entonces ya, bueno, pues al pobre crío, a los pobres padres ya le volvemos a rumba. Pero Entonces, la quizás alta porque capacidad, no se ve la dificultad, quizás porque se ve como algo positivo y tiene lo que yo quería saber es si a tiene ver, algo lo negativo. positivo, todo. Negativo, todo. Lo positivo no tiene nada. Es un sufrimiento continuo. Eso sí que es un sufrimiento continuo. Y además yo sí que veo la diferencia. Alta capacidad para todo el mundo es un cociente intelectual a partir de 130. CI de 130, empezamos alta capacidad y luego diferencia con lo que es superdota. Pero bueno, para que todo el mundo nos entienda. Vale, de 130 a 135 tiene unas características. De 135 a 140, otras. A partir de 140 estás abocado, esto ya sé que no es muy esperanzador, pero spoiler, se soluciona, ¿vale? Pero hay que girarlo mucho, es muy complejo. A partir de 140 tú vives en un vacío existencial permanente desde pequeño. ¿Qué significa esto? Que estar en las nubes con alta capacidad, y por eso viene el fracaso escolar, es porque no es que solo te sientas diferente, es que tú no estás viendo, es como si vivieras, yo siempre explico que es como tener un escáner, ¿vale? Es como si tú imagínate que tuvieras un escáner en la cabeza y que pudieras escanear todo lo que estás viendo 24/7. O sea, imagínate cómo viene tu cerebro, que recordemos, viene ya desorganizado de fábrica, porque tiene mucha sintomatología con el TDAH y comparte mucha sintomatología con el espectro autista, mucha, ¿vale? Y luego la suya propia. Y en la suya propia, entre que el espacio temporal no existe, porque claro, tú ves más allá, es decir, puedes ver a años vista y tienes una previsión de lo que puede ocurrir, pero con un niño, ¿cómo lo va a expresar? Es inviable, no tiene semántica ni sintaxis para expresarlo. Entonces, el adulto no es, vamos a llenarle su cabeza de diferentes cosas, vamos a pintarle a un montón de actividades. No, no, el niño está muy bien, pero el niño lo que necesita es sentirse como el resto. Entonces, ese niño va a empezar con dudas existenciales. ¿Quién soy yo? La vida, la muerte, ¿para qué? Bueno, filosofía pura, con 7. Esto es lo normal. ¿Qué hacen los niños? Que para adaptarse tienen regresiones. Regresiones hablo fisiológicas. Entonces empiezan a hacerse pis en la cama cuando igual tienen 7 8 años, llevan mantita o peluches con 8 10 11 años, es decir, tienen conductas infantiles porque su cerebro es la única forma que tiene como de compensar toda esa evolución de más que tienen. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú al niño le tienes diagnosticado con altas capacidades y te va con un oso de peluche con 11 años, pues ¿qué le vas a decir? Tan inteligente con un oso de peluche. Pues no, es que el oso de peluche está compensando la adaptabilidad social, porque ese crío, o esa cría, necesita saber en qué mundo vive. Entonces yo siempre, como les oriento a todos los padres que hagan con sus hijos de altas capacidades, que les pongan vídeos de gente de alta capacidad. Pues eso, los más de la vida, los Bill Gates, todos, las grandes, las astronautas, todos los grandes, ese debe ser su contenido, para que vean que no están solos en el mundo, porque normalmente, hombre, que te toque uno al lado en clase, pues es la probabilidad, pues un 2%, pues tener mucha suerte. Es tener mucha suerte que compartan neurodivergencia contigo y con la excepcionalidad concreta que tienes. Más luego, súmale la personalidad y súmale la genética normal y súmale el entorno donde se está viviendo. ¿Qué pasa con la alta capacidad? Tiene muchísimo riesgo, es casi un 40%, es muy alto, 40 o 50, de sufrir trastorno bipolar. ¿Por qué? Porque él está registrando el mundo en esa 4D todo el día, 24/7, desde que nace, pues claro, llegas a la adolescencia y el cerebro empieza, es como que cada cosa que impacte en tu vida impacta por 4, ya sea cosas buenas como cosas malas. Ya sea que me he ido con mis amigas y me lo paso fenomenal, impacta por 4 o por 5, por deciros un número. Ya sea se me ha muerto el perro, entonces impacta por 5 y me meto una depresión. Es esos impactos multiplicados por 5 va haciendo que lo bueno se viva muy bueno y no te quieras bajar de ahí, y lo malo, muy malo. Y ahí tenemos un bonito ciclo que empieza a hacer el chup chup del bipolar y eso pues acaba en hipomanía, que se confunde mucho con el TDAH,
y recemos que no brotemos a manía, que es ya cuando necesitamos ingreso, que es cuando ya vienen los brotes psicóticos. Muy, a todos los de alta capacidad, prohibidísimo fumar porros, gracias. O sea, no se os ocurra fumar un porro en vuestra vida, ni TDAH, ni TEA, ni alta capacidad. No. Entonces, pero ¿los van a fumar? Sí, porque son curiosos. Entonces, como son curiosos, van a darse al bonito mundo de las sustancias. Y ahí la hemos patinado. Y como te dé un amarillo en alta capacidad de jovencito, ahí ya te has jugado al bipolar. Sin embargo, cuando te oigo hablar ahora de las altas capacidades, claro, los Mm, cuadros que yo habitualmente vemos mm, no me acaban de cuadrar y me surge la duda si mm, se puede llegar o estamos a lo mejor sobrediagnosticando, porque yo observo ese diagnóstico de altas capacidades a niños, pues mis hijos ahora están mm, entre 11 y 8 años. mm, Por lo que yo oigo de lo escaso que es ese porcentaje, ¿no? Hablamos de mm, neurodivergencia, entiendo que porque mm. es menos frecuente que a lo mejor la norma, Claro, ¿no? sí, nada, un 8% el TDAHero, pero ya está, fin, no hay Y sin más. Es embargo, decir, yo cada vez el veo resto es un 2%. que proliferan más, ¿no? Entonces, puede ser que estemos sobrediagnosticando si no se hace con toda esa exhaustividad del test o del coeficiente intelectual o de otra serie de indicadores. No, lo que se está es cambiando la nomenclatura que lo informan. O sea, se pueden informar, que sea algo muy bonito, pues estamos. Entonces, antiguamente alta capacidad era 130 en CI total, más 3 de las 4 escalares. Obligatorio, componente verbal, más de 130. Obligatorio, razonamiento perceptivo, más de 130. Obligatorio, velocidad de procesamiento, más de 130. Obligatorio, CI total, obviamente, 130. Estas 4, pero estas 3 componentes escalares, que es lo que se evalúa en test de inteligencia, obligatorio. Vale, esto era antiguamente. Ahora eso se llama superdotado. Eso es ser superdotado. A día de hoy, alta capacidad es que tú tengas en estas 3 escalares, es decir, en componente verbal, velocidad de procesamiento o razonamiento perceptivo, más de 130 en una de las escalares. TDAH, los reyes en componente verbal. Entonces, el TDAH tiene muy alta componente verbal, más de 130, muchas veces, o sea, hablo de... Pero el resto patinas, velocidad de procesamiento ya patinamos, memoria de trabajo patinada y el visoespacial, pues dependiendo si tenemos un punto TEA o no tenemos. ¿Qué ocurre? Que en el momento que tú una escalar tenga más de 130, te meten ya en alta capacidad, pero realmente no eres esa alta capacidad, porque se supone que tú no tienes el resto de las escalares bien por tu patología neurológica. Es decir, yo no tengo una velocidad de procesamiento de 130 porque tengo TDAH. Si yo no tuviera TDAH, yo podría entrar, o sea, tendría todas las escalares en 130. Esa es la diferencia. Uh -huh. Por eso hay que diferenciar a día de hoy, que no se diferencia, superdotado en las 3. O sea, es decir, todo, o sea, no tienes ningún problema del neurodesarrollo, es decir, no eres ni TEA ni TDAH. Eso es una historia. Otra historia es la alta capacidad que implica, o sea, cuando te dicen, es que es alta capacidad, y tú dices, tía, pues que no tiene nada que ver uno con otro. Claro, no, porque es que uno es superdotado y otro es alta capacidad. O sea, yo sería alta capacidad con el TDAH y, como digo yo, mi 2,5, que seguramente en unos años estaré metida en el espectro autista, ya te lo digo, pero porque no cumple todos los criterios. Pero tengo un punto muy del espectro autista, muchísimo, por la alta capacidad. Uh -huh. Y que viene heredado de mi tío padre, abuelo y bisabuelo, porque el TEA normalmente va heredado de los hombres, Uh o -huh. sea, viene de la parte paterna. ¿Y hay alguna edad para que estos test tengan sentido? Porque igualmente también se me ocurre confundirlo, por ejemplo, con precocidad, ¿no? Tienes niños que en Sí. infantil despegan en alguna de esas capacidades, pero luego van igualando y llega un momento donde Mm, pues el rendimiento o mm. la medición de esas cualidades o de esas inteligencias, como se miden, se equilibran. Entonces, hay una edad más Pero fíjate adecuada. que esto es te puntualizo esto, pero tú cuando evalúas, aunque se equilibre, estás comparando con la gente de tu edad. Es decir, yo ahora mismo me paso un test de inteligencia, yo me comparo con gente de 53, no me comparo con un niño de 15. Es decir, los test te van comparando con tu muestra poblacional, con lo cual todos equilibramos a la vez, todos regulamos a la vez y el que destaca desde pequeño destaca forever, ¿vale? Acaso que no te haya pasado algo, pero si tú naces y estás diagnosticado con una alta capacidad y un CI muy alto, lo vas a tener toda tu vida. Churruscao, sí, pero si, aunque esté churruscado, si yo te comparo con 50,
te va a seguir dando muy alto. Claro, yo entendía, Esta por un la lado. duda me surge porque tú con 50, digamos, claro, no estás en una etapa donde tus hitos del desarrollo Claro, no, no, vayan no, cambiando pasas mucho. de la Sin embargo, un inteligencia niño a lo fluida a mejor, la pues, cristalizada, claro, claro. pero yo no me voy a comparar con la muestra de un... ¿Por qué? Porque la inteligencia al principio es fluida y luego se va cristalizando y se Mm, va asentando, ¿vale? mm, Entonces todo ese despunte del principio se cristaliza y se mantiene a lo largo del tiempo, ¿vale? Hasta que ya, pues, el deterioro cognitivo hace que la edad y la vejez, pues bueno, pues por eso hay que intentar tener la cabeza lo mejor posible con juegos tipo como el ajedrez, que es el mejor juego para TDAH, alta capacidad TEA y gente humana que necesite que su cerebro, el ajedrez es lo mejor que se puede hacer, o sea, el ajedrez. Entonces, cuando un niño para diagnosticar, importantísimo, espectro autista, cuanto antes mejor. O sea, si yo ya tengo un bebé que no me reacciona a los sonidos, que le lleva al otorrino y no hay un principio de sordera, no hay nada auditivo, eh, cuanto antes las pruebas del autismo, cuanto antes. O sea, en autistas, cuanto antes se pille, mejor, porque el pronóstico va a ser no solo mucho mejor, sino vas a enseñar al niño y a los padres sobre todo esa literalidad y ese protocolo que ujú. necesita un cerebro del espectro autista, ¿vale? Entonces, atención temprana, espectro autista, cuanto antes tengamos sospecho que el niño hace algo así raruno, que el niño no reacciona, le llamas por su nombre y no te contesta, entonces los padres dicen, no, que está distraído, no. El niño, un niño, cuando tú le dices, Pepito, mira, la orden es Pepito, mira, entonces Pepito gira y mira, ¿vale? Mm. De hecho, es una de las pruebas de la 2 del test que, el rey de los test que mide autismo. Atención temprana cuanto antes. Alta capacidad y TDAH, yo no recomiendo, no lo recomiendo, ¿eh? Antes de los, para mí la ideal, 7 años, 6, 7 años. Antes, Ujú. vamos, que no sea una escopetilla y que te esté, pero realmente una evaluación buena que puedas sacarle chicha y que puedas hacer en cuanto empiezan primaria. Primero, primaria es la mejor edad, empiezan ciclo, ahí es donde se va a poner las cosas chungas, porque en infantil has vivido en un mundo de fantasía y como mucho eres un niño muy tranquilo. Hombre, el que es muy hiperactivo ya le ves venir. O sea, y luego si tienen hermanos con TDAH, pues ya normalmente dicen, bueno, pues seguro que ese también te sale el TDAH, pero vamos, la edad ideal para mí antes de los 6, yo no evaluaría. 6, 7 para mí es la ideal porque además puedes hablar con el crío, te da mucha información, él te habla de su mundo, él o ella, me da igual, y tienes mucha información a la hora de evaluar de una manera Mm. completa, no de una manera rápida y porque puedes entender cuando hay una dificultad escalar a la hora de evaluar, escalar hablo de las escalas de inteligencia, ¿vale? De lo que evaluamos la escala Wessler, ya que es más fácil porque te comunicas mejor con el crío. Mm. Ahora, que tú quieres evaluarlo, por las pruebas hay, para pequeños hay. Es decir, tú puedes evaluar inteligencia, la misma escala Wechsler tiene para niños pequeños, es decir, de 3 a 6 años la tienes. ¿Para qué quieres saber que tu hijo tiene alta capacidad, que es un sufrimiento? Pues Y que no puedes hacer nada. O sea, la dislexia, que siempre he oído que se evalúa, que se puede diagnosticar más tarde, dado que puede interferir con el TDAH, coincide a lo mejor en edad, puedes evaluarlo, no sé, con yo la 7, dislexia, con... cuando otra, la dislexia, pues mira, el prolexia desde los 3 años, te lo voy a decir porque, a ver, que es que lo tengo aquí. Mira, el prolexia puedes empezar a evaluarlo desde los, o sea, tienes un apartado desde los 3 añitos. La dislexia, cuanto antes mejor. Ah, pensaba que no se Cuanto podía evaluar antes mejor. pronto. Sí, Ajá, sí. La sí, sí. dislexia desde los 3 años se puede evaluar, Ajá, súper recomendable en cuanto veamos que el niño no arranca con pues, los números, dislexia y discalculia, porque sí. además hay protocolos, en logopedia se trabaja muy bien, hay unos estándares que, porque aparte, a ver, ¿esto cómo os lo explico? Tú tienes un cerebro muy grande, entonces claro, pues alguna tarde te tiene que venir. Claro, tienes mucho de mucho, pues alguna ruta se ha roto, ¿vale? Entonces, al tener un cerebro muy flexible, todo el mundo, y estar en primera, en edades muy tempranas, si yo me doy cuenta que estoy enseñando la M con la A, o con la B, la D, la P y la Q, le cuesta al crío, ahí yo recomiendo cuanto antes vamos escopeteados con 4 años evaluación de dislexia, porque el protocolo de las logopedas es maravilloso, el niño aprende de una forma como muy divertida con un juego y estamos a tiempo de que esa ruta la podamos guiar a buen término, porque es machacar, machacar. Entonces, si vemos
alguna dificultad, cuanto antes, dislexia mejor. 7 años para dislexia, te digo porque yo que tengo dislexia tremenda y me cuesta la vida. A mí la dislexia me la diagnosticaron a los 7 y al día de hoy sigo teniendo mi dislexia. Y gorda, ¿eh? O sea, yo no sé ni cómo hago todo lo que hago con esta dislexia que Dios me ha dado. O sea, me cuesta muchísimo la lateral cruzada. Pero bueno, si yo puedo, como iba todo el mundo, y si yo puedo ir, vosotros también majos, así que no podéis escaquearos. Pero la dislexia hay que ir un poco a favor de el neurodesarrollo. Cuanto antes, es como la frontalera con los bebés, que te dicen, ten cuidado, pues esto es lo mismo. Antes de que cerremos con puertas, hay que tener edades como muy claves. Edades claves, desde luego, en cuanto veamos sospecha de espectro autista, que el niño no reacciona a estímulos, esto, escopeteados a neurología, a neurólogo, lo primero, nada más empezar, ¿vale? Y luego ya que vaya a neuropsicología o psicopedagogía o alguien que evalúe, pero en neurología, nada más empezar, neuropediatría sería, concretamente. Alta capacidad, si hay algo de dislexia, cuanto antes mejor, porque lo enrutamos y así no se va a confundir con un TDAH. Y enseñarle a la alta capacidad le ves venir, no falta ni evaluarlo. Un niño que te habla con un año ya es una alta capacidad. En fin, nadie te habla con un año. No tienes capacidad cognitiva para hablar con un año, pero tampoco tienes capacidad de sintaxis para expresar lo que te pasa. Entonces son niños con muchas rabietas o de repente niños como muy... Entonces, especiales, es que se ven desde chiquititos. Pero vamos, al año nadie habla. O las texturas de los chupetes, o que te dejen solo el chupete y te hagan o que te cuenten y te vean una geográfica con 2 años y medio y te hable, mamá, ponme los tiburones de el Amazonas de 2 años. Entonces ahí puede ser o TEA o alta capacidad, ¿vale? Interés restringido o alta capacidad. Pero hoy la alta capacidad tiene una buena sintaxis, tiene una buena comunicación, tiene un juego simbólico, es capaz de imaginar, el yo pienso, tú piensas, te da la mente, que nosotros pensamos. Entonces, la alta capacidad sin espectro autista, sin ser TEA, te hace muchas cosas que un autista no te lo hace. Entonces, ya le vas dirigiendo a, cariño, ven, y le vas explicando lo social, porque su vida va a ser lo existencial y toda su vida va a ser un sufrimiento. Entonces, lo que tenemos que prevenir es el bipolar. O sea, con una alta capacidad lo que hay que prevenir es que el día de mañana no tenga un pedazo de trastorno, que no me caiga una depresión de caballo, que no tenga un bipolar, porque hay muchas papeletas. O sea, tienes todas las papeletas para catalogizar. Y como tu familia no esté muy centrada, ya está, ya lo tienes. Porque los momentos buenos se confunden. Entonces, luego el diagnóstico a los 14 años es complicadísimo. Das una sintomatología de trastorno límite. Bueno, esto será como para 5 podcasts. Pues partirlo en cachitos. Y Entonces, bueno, por es muy salir de... complejo. Por, dime. No, Te iba perdona. a plantear salir de lo analítico para hacer así como un zoom de ahora mirar la sociedad y cómo estamos y cómo se integra todo esto en la sociedad que tenemos. Y además me hace gracia porque una pregunta que tenía pensada al escuchar tu último episodio del podcast justo lo dices tú. Entonces digo, pues genial, se lo voy a preguntar porque es justo lo que tenía yo aquí apuntado. La sociedad que va tan rápida, muchas veces parece que todos somos TDAH, o sea, le decías tú también, va todo tan rápido que cuando conoces una cosa vas a la otra, tenemos tantos estímulos que a veces en la descripción, a lo mejor nos quedamos en la anécdota, ¿no? Pero cuando tú describes cómo nos cuesta mantener el foco, cómo percibe o cómo regula su atención una persona con TDAH, parece que vamos todos abocados a acabar así. ¿Cómo nos afecta esta sociedad a los que somos a lo mejor neurotípicos a no acabar, que no podemos acabar, que no tenemos esa fisiología? No vais a acabar, es que yo creo que este es nuestro momento, suena fatal decirlo, pero digo, ay, por fin ha llegado nuestro momento. Pero ¿cómo saneamos? ¿O cómo no, habéis tenido 2000 años para sanear todos ¿cómo no nos vosotros. Ahora, confundimos? ¿Cómo no nos confundimos? Porque sí que es verdad que cuando hablas de estos temas, ¿no? A veces muchas personas o en las cargas de trabajo que tenemos ahora, la forma de trabajar ahora en las empresas es una forma de trabajar con una hiperestimulación constante, con una falta de medio plazo, todo es urgente, todo es ahora, y hay mucho estrés derivado de todo eso. Entonces, claro, cuando una persona en esta situación escucha, oye hablar de cómo es un trastorno de falta de atención o déficit de atención, es que muchas veces se sienten identificados. Entonces, ¿dónde está claro, ahí pero porque ese...? ahí, a ver, porque aquí hay una cosita que compartimos todos los seres mortales, da igual, neurodivergente, neurotípico, nos da igual. Es una cosa que se llama el estrés, que es muy malo para todo el mundo. Bien, el estrés afecta a la memoria de trabajo.
¿vale? Es decir, la memoria de trabajo o sea, nosotros patinamos de fábrica, ¿vale? Ujú, Y vosotros patináis cuando os estresáis. Entonces ahí nos convivimos juntos, ¿vale? Entonces, por eso todo el mundo está bloqueado ante tanto estrés y tanta estimulación. Por eso parece que no tienes atención. No, no, es la memoria de trabajo que falla. Pero es que la memoria ujú, de trabajo que falla no es exclusiva del TDAH. Es ujú, característica porque nacemos con ese fallo de la memoria. Pero ujú, vosotros cuando os estresáis, pues patináis. Exactamente igual que nosotros. Se te olvidan las llaves, te olvidan las cosas, tu jefe te pide y luego es la inmediatez. Es decir, es ujú. la cultura de la inmediatez. Es decir, pues yo creo que el niño llora, pues le meto una tablet. Pues fenomenal. Pues muy bien, pues estimúlale. Pero lo que estás haciendo es que no estás enseñándole lo que es la resiliencia ni lo que es la experiencia de frustración, que es algo vamos, que es algo imprescindible aprender, porque si no, en esta vida, muerto. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué es lo social? Que por eso digo yo que ahora es nuestro momento. Entonces, estos cerebros nuestros que van a toda pastilla, porque yo hablo y pienso, eso, o sea, pienso, ¿cómo os diría yo? Pero esto somos todos, ¿eh? La rapidez que hay dentro, o sea, somos más lentos a la hora de procesar, pero una vez que está dentro de la información, va a toda pastilla. Entonces, claro, se está como alineando toda la tecnología como, porque nuestros cerebros son procesadores, es que son computadoras. Entonces, mientras que, con perdón, que va a sonar muy feo, como, mientras voy a decir entre vosotros y nosotros, ¿vale? Un poco como para ejemplificar que es más fácil. Mientras tú te estás estresando por algo que yo me llevo estresando toda la vida, claro, mis recursos van a ser muy fáciles, porque yo llevo así toda la vida, entonces a mí es como, bueno, pues chica, por lo normal. En cambio, tú es la primera vez que sientes lo que sentimos nosotros después de una larga vida. Entonces dices, ¿esto qué es? O sea, esta velocidad de ping, pam, integra, integra, integra. Bueno, pues eso es nuestro cerebro desde que nacemos. ¿Qué está ocurriendo socialmente? Pues que eso a nosotros nos beneficia mucho. Entonces, si has tenido una vida muy disciplinada, porque esto sí, o sea, aquí lo que esto para todo el mundo igual, pero la disciplina es imprescindible en un cerebro neurodivergente, si no, te vas a coger una depresión de caballo. O sea, las probabilidades de que patologices son altísimas, muchísimo más que otra persona. Entonces, hoy es una disciplina regia. Te olvidas de la motivación de, vamos a ver, no, olvídate, tú te tienes que levantar, estudiar, fin, porque hay un para qué en el futuro, ¿vale? Intentar saber cuál es el para qué. No va a haber un para qué. Es que a veces no lo hay, asúmelo, ya está. Pero aunque sea para mantenerte vivo o para cuidar a tu madre, porque puede ser cuidar a tu madre cuando sea viejita, es decir, el para qué no tenemos por qué siempre ser exitosos, famosos, con dinero. Es que igual tu para qué es estar con tu madre hasta que tu madre sea viejita y cuidarla. Es que es un buen para qué. ¿Vale? Es decir, no anulemos los para qué convencionales, porque son buenos para estos cerebros. Entonces, disciplina, 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 fuerza de voluntad, no te va a apetecer nada, vas a levantarte deprimido, vas a levantarte llorando, vas a levantarte con angustia, asúmelo, acéptalo, teoría de aceptación y terapia de aceptación compromiso, maravillosa, y entiende que el mundo cambia y ahora juega todo a tu favor. Si has conseguido llegar hasta aquí, equilibrado, que ya es difícil, es muy difícil, las cosas como son. Habrás llegado en soledad, ¿vale? Porque te has dejado todas las amistades por el camino, porque nadie te ha entendido, porque ese es el sufrimiento, la frustración de no me comprenden en algo que para mí, pero esto compartimos todo, ¿eh? Es tan sencillo que es, yo qué sé, esto es una funda de iPhone, ya está, ¿qué, sí, ¿qué más tiene? Porque la gente ve más, esto es una funda, ya, no hay más. Entonces, nuestro cerebro es literal, es cuadrado, no hay más, no hay fondo, no hay la doble intención. O sea, si hay doble intención es porque tu sociedad me estás haciendo, obligando a que busque una doble intención, pero en mi naturaleza no hay una doble intención. De hecho, en eso fallamos. Y por eso, claro, nos la dan todo el día. ¿Y pecamos de qué? Pues eso. De buenazos, de noblotes, de que te toman el pelo. Claro, velocidad de procesamiento más lenta, falta de integración de la información en bloque y que no tienes esa reciprocidad porque tú no entiendes que el otro está entendiendo que tú tienes que hacer una conducta que igual, quizás, quién sabe, puede interferir en el 3 años después. Esto no, no está, o sea, no está programado ese cerebro. No, el TDAH no tiene esa programación a futuro, está rota la ruta, no la tiene. Entonces te la tienes que crear. ¿Y cómo te la creas? O te la creas tú mismo, que es lo que debéis hacer, consejo, spoiler, que es lo que hice yo, y pasé todo el mundo desde los 10 años, y afortunadamente que pasé de todo el mundo,
con el sufrimiento, por supuestísimo, del colegio, por supuestísimo, de la universidad, por supuestísimo, en todas las relaciones de mi vida. Da igual, amigos, no, da igual, todos son un sufrir. Y ya digo, mira, para mí ya no hay amigos, son conocidos y vives más tranquilo. Ujú. De esta es Y, cambia la nomenclatura, cambia la semántica. Tienes que cambiar, tiene que cambiar la semántica. No, amigos no. Un TEA lo mismo, tres cuartos, que no sé quién subimos más de los dos. Una alta capacidad, tres cuartos. No, no tenemos amigos, cariños, tenemos conocidos. Y si tú ubicas lo que es conocido, lo que es para ti es lo mismo que para ti un amigo. O sea, lo que para mí es un conocido, objetivamente hablando, es para un neurotípico lo que sea una amistad. ujú. Pero para mí una amistad es algo mucho más profundo, mucho más de alma, mucho más intenso. Entonces, vives mucho más feliz decir, tengo conocidos. Ya Y está, y vivo etiquetar muy bien. y etiquetarnos, ahora que sabemos más de esto, puede ayudar, es decir, tanto al entorno como a la sociedad en general, Mm, cuando ahora, porque habitualmente podemos haber tenido el error de no saber y a lo mejor haber interpretado el comportamiento de un compañero o de una persona cercana, mm, simplemente pues este es un, no me presta atención, es un tal, o es muy inquieto, o incluso pues esa falta de conexión, ¿no? A lo mejor mm, achacarla a que esta persona pues, no te caía bien. Cuando ahora sabemos que esa persona tiene una forma distinta de percibir, mm. de ver el mundo y de interpretarlo, eso ayuda a que acerquemos y tengamos más empatía, más facilidad. Pues debería ayudar. Debería ayudar, sí, ayuda. O sea, ¿van a hacer los otros el esfuerzo? No lo van a hacer. Spoiler, ya está. No lo Claro, van a no, hacer. veía la duda entre el estigma, ¿no? De decir, a lo mejor yo... No, no, yo lo verbalizo. O sea, yo siempre recomiendo verbalizarlo y Vale. decirlo y defenderte. Porque, leche, si yo no te he hecho caso no es porque yo no quiera. Es porque en mi neurodivergencia yo me he esforzado todo lo que he podido. Ahora, cariño, esfuérzate tú también. Porque yo te estoy diciendo mi incapacidad y mi discapacidad. A nadie le gusta tener una discapacidad intelectual. Esto lo dice muy bien Berkeley en el libro que yo recomiendo, que es Toma el control, TDAH adulto, de Berkeley, y lo dice bien claro en la segunda página. A nadie le gusta de adulto descubrir que tiene una discapacidad. A nadie le gusta decir que tiene una discapacidad, pero tienes una discapacidad intelectual. ¿Te guste o no? Fin de la película. Y yo tengo que verbalizar, tengo una discapacidad. Para que todo mi esfuerzo, tú, amigo, amiga, conocido o ser humano que te relaciones conmigo, no es que me trates con condescendencia, es que me formules las preguntas para que mi cerebro lo integre, que tienen que ser literales, concisas, breves. Y que tú no infieras que yo voy a entender que decir una palabra tiene el mismo significado que para ti, porque para mí va a tener otro significado que para ti. Y ahí vienen los conflictos, básicamente. Que no me tienes que preguntar el por qué, porque yo no te voy a responder el por qué, porque para mí el por qué tiene 20.500 variables. O tú no le puedes decir, cariño, ¿qué quieres comer? Lo que tú quieras. A mí me dices lo que tú quieras y me estás matando, porque mi cerebro es como lo que yo quiera. No, ¿qué hay? Dulce, salado, ¿te apetece algo caliente? Algo frío. Es decir, la variabilidad en lo abstracto mata a uno divergente. Entonces, ¿tú quieres ayudar a uno divergente? Concreto, semántica concreta, intencionalidad concreta y todo directo, claro y conciso. Y te dice, no pasa nada, realmente es que no nos pasa nada, se nos ha olvidado. ¿Qué es que se nos olvida? Entonces tira. ¿Vale? Entonces, yo sí que soy gran defensora de decir lo que pasa. Ahora, si tú estás pensando, pero sobre todo para defenderte, porque nadie te va a defender, pero ahora si tú estás pensando que el resto de los mortales te van a ayudar, pues hombre, esto es que te toca un poquito la lotería, ¿vale? Porque pero pues es una cuestión de probabilidad, son 20 contra uno. Entonces, 20 contra uno no lo van a hacer, no lo van a hacer. Entonces, si tienes la suerte de encontrar a una persona con empatía suficiente para ver las águilas, o sea, es decir, uno te toca. O sea, yo tengo amigas que me aguantan con esta intensidad y yo lo aguanto a ellas y ya está. Pero vamos, se han salvado dos en mi vida, contadas, o sea, muy contadas. Porque llega un momento que te aburres de dar tanta explicación y dices, mira, ¿sabes qué? Que lo mejor es esta cosa que yo digo que es el autoamor, pero ok, vamos a ver, porque nuestro cerebro tiene otra concepción que no es autoamor, pero en realidad es llévate bien contigo mismo, acepta cómo es tu cabeza para poder expresar lo que necesitas. Ujú. Fin de la película. ¿Que te lo pueden dar de al lado? Bien. ¿Que debería dártelo? Sí. ¿Que no te lo da? Pues amigo, amiga, estamos en la era digital, este es nuestro momento. Y arrieritos somos en el camino. Es que esto queda como muy feo, pero es que es así. Es arrieritos somos en el camino nos encontramos, como decía mi madre.
pero es literal, porque ahora todo funciona cuadrado. Entonces, ahora es un momento social cuadrado que encaja con nuestro cerebro. Entonces, es coherente, igual que los dibujos animados cuadrados son coherentes con tu cerebro. Todo lo que sea cuadrado, casas cuadradas, mesas cuadradas, mobiliario cuadrado, todo lo cuadrado es coherente en nuestra cabeza. Horarios cuadrados, con lo cuanto más cuadrado, más en coherencia, por lo tanto, no estresas tu cerebro, que ya viene estresado. Y una forma de no estresarte es verbalizando lo que te ocurre y sabiendo. Eso, si tienes la super suerte que te han hecho un diagnóstico en condiciones y no te han hecho un falso diagnóstico porque hay muy poco conocimiento todavía. Ujú. Entonces, ¿cómo saber? Y ya con esto ya me callo, porque no quiero que se me olvide. ¿Cómo saber que tienes un buen informe hecho y que tienes un buen diagnóstico? 2 puntos. Todos aquellos que se han pasado una hojita guarra no me sirve. No me sirve. ¿Acaso que no seas muy llamativo? No. Hay que verlo en la función ejecutiva. Yo necesito saber cómo va tu cognición. Y entonces yo ahí te doy tu TDAH. Pero pasar un screening, pasar un test, como se hacía antiguamente, la escala CONES, las clásicas, y un screening, bueno, es un posible TDAH. Posible. Entonces no me salgáis todos arriba de he ido al psiquiatra, al neurólogo, me ha pasado 4 preguntas, un test de screening, y me ha puesto que tengo TDAH. Bien, ¿tienes sintomatología de TDAH? Ahora yo quiero saber si tú tienes un TDAH de verdad. Y si tienes un TDAH de verdad, las escalares es función ejecutiva. No hay más. Es tanto para TEA, TDAH y alta capacidad. Tiene unas funciones ejecutivas diferentes al resto de la población. Y eso es lo que hay que explorar. No solo el comportamiento ni la actitud ante las cosas. ¿Qué ocurre en tu cognición? Porque quito alta capacidad ahora, me centro en TDAH y TEA, es un trastorno neurodesarrollo, de la cognición, de las conexiones. Yo tengo que saber la función ejecutiva, que esa función ejecutiva va a expresarse en comportamiento o emoción. Ujú. ¿Vale? Entonces, te hacen un screening, está muy bien, ya tengo la parte de la conducta. Ahora, esto no es suficiente, porque hay muchísima sintomatología que comparten, pues, con, por ejemplo, con un bonito trastorno alcohólico fetal. Y entonces tú tienes igual en consulta y que son las madres que beben. Ujú. Y ahora chúpate que tu madre bebe. Claro, a nadie le gusta saber que su madre igual ha estado bebiendo en el embarazo y de esto nadie habla. Y Ujú. tiene una sintomatología, vamos, prima hermana con el TDAH. Prima hermana. Y no eres TDAH. ¿Cómo lo voy a ver? Porque la velocidad de procesamiento de la escala Wert es alta. La velocidad de procesamiento me tienes que patinar siempre. Porque el TDAH no lo integra, le cuesta mucho por la propia naturaleza cognitiva. Entonces yo cuando veo una velocidad de procesamiento alta, digo, amigo, tú no eres TDAH, cariño, eres otra cosa. Vamos a ver qué eres. ¿Tienes una disociación? ¿Tienes un estrés postraumático? ¿Tienes un trastorno bipolar? Que se confunde también. ¿Tienes un trastorno límite? ¿Qué tienes? Entonces, sintomatología TDAH con un papelito que os den de adultos, cariños, no, a mí no me sirve. No me sirve porque hay muchas cosas que me justifican esa conducta. Entonces, Ujú. ahí es donde entran los bonitos diagnósticos diferenciales, que es a lo que me dedico ahora mismo y es lo que más me gusta, porque es ser como un detective privado. Ujú. Vamos, que te hago una radiografía de arriba abajo de tu cognición, tu comportamiento, tu cognición, tu habilidad, pues todo tu cognición. O sea, yo necesito ver lo que hay en la azotea. Lo difícil es volver a la base y lo que se ha Ujú. perdido es la función ejecutiva, que lo retoma muy bien Berkeley con el TDAH, y ahí es donde está todo el touching. Tú cuando entiendes función ejecutiva y entiendes que tu cerebro ha nacido ya estresado de base y que te Ujú. vas a morir con ese cerebro estresado, entonces tomas más en serio pues, la actividad física, tomas más en serio, no la alimentación, pero sí el dormir. Yo siempre recomiendo dormir mucho, el sueño y rígidos, rectos como velas y deporte. O sea, dormir y Estructura, deporte. estructura. Me he quedado con lo de Estructura, estructura estructura. y me Sí, gusta. sí. Me gusta. Estructura, 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 estructura. Fin. Sí, porque está Ya como muy está, no hay más. demonizada también, ¿no? Ahora es verdad que la educación es No, 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 no. proclive a Estructura, a que estructura, que exploremos y pues sí, pero quizá exploras tenemos entre estructura y demonizado un poco estructura. esa parte. Pues Irene, no te quiero entretener Explora. más No, no, que yo me y, enrollo, ya sabes, el TDAH. y a los oyentes de Cuidarte, si conocíais a Irene, pues habréis disfrutado de esta charla así intensa y yo creo que os habréis llevado un episodio estupendo y si no la conocíais, pues ya estáis tardando en buscarla en TikTok y en su podcast Sí. porque, bueno, pues ahí vais a ver cómo en esas pildoritas podemos hacer mucho por entender la neurodivergencia, por
entendernos a nosotros también en ese contexto, seamos compañeros de neurodivergentes, seamos madres, padres o seamos nosotros mismos quienes nos identificamos con esta descripción. Así que bueno, como siempre os digo, muchas gracias por estar aquí, gracias Irene, y Gracias a vosotros. nos encontramos dentro de 15 días en otro episodio de Cuidarte para aprender un poquito más sobre nuestro bienestar, de nuestra mente, de nuestro cuerpo y cuidarnos un poquito mejor.